buenos días, queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, pues hoy os lo prometí que os iba a hacer un house tour de lo que es el apartamento de la playa y hoy lo vais a ver. He pensado que lo voy a hacer en 2 veces para que no se haga muy largo ni muy pesado. Entonces hoy os voy a enseñar lo que es la entrada, lo que es el comedor, lo que es la terraza, la cocina y el baño. Y en el próximo vídeo os voy a enseñar las habitaciones. Entonces nada, corazones, sin nada más que contaros, empezamos el house tour. Bueno, una cosita. Y para los que sois nuevos, deciros que mi nombre es Carmen, que este es mi canal, My Essential Style, y que os podéis suscribir al canal si os gusta el contenido y también darme un dedito, que eso me ayuda mucho, muchísimo. Ya sabéis que ahora estoy en España, estoy pasando las vacaciones con mi mami y con mis hijas. Y nada, corazones, sin nada más que deciros, ¡comenzamos! Bueno, pues como veis aquí en la entrada lo único que tengo es este cuadrito que es para colgar las llaves. Ahora también tenemos las mascarillas y nada, y en esta parte pues hay un mueble de entrada, que este mueble pues lo he tenido en mi casa y bueno, pues lo traje aquí. No es nada del otro mundo, pero bueno, pues es una consola que nos sirve para dejar trastos. Y este espejo. Bueno, y aquí lo que es el salón no es un salón muy grande, como veis. Pues lo que tenemos es la pared esta de madera, que la verdad que está muy bien, y el techo también es de madera. Tenemos un ventilador. Y yo esto estaba pensando este año, bueno, o el que viene, en pintarlo de blanco. No sé qué me aconsejáis vosotras, si pintar la madera de blanco, porque esto es de origen, esto ya tiene 50 años. Entonces, bueno, pues estaba pensando pintarlo en blanco. Luego, pues nada, aquí tengo un cuadro, que esto es un grabado original de San Petersburgo. La verdad que es muy bonito. No le va mucho con la decoración, pero bueno, ahí está. Y nada, pues esto es una cama mueble que está a medio terminar de pintar, que pues, si viene alguien es una cama. Luego aquí tenemos un sofá y un recliner. Le compré estas fundas por Amazon, no me ha dado tiempo a plancharlas, la verdad. No me gusta conforme están, pero bueno, las puse para ver cómo quedaban, si acoplaban bien, para quedármelas o no. Y la verdad que me gustan mucho porque no se mueven, son de algodón, no dan calor ahora en verano. Y bueno, pues la verdad es que me gustan mucho y me las voy a quedar así, que les daré una planchadita. Y el recliner lo mismo, o sea, el recliner acopla bastante bien. Aquí tengo una mesita para trastos, para revistas y para trastitos. Aquí la verdad que en el apartamento siempre vamos trayendo lo más viejo. Yo quería reformarlo, pero de momento no lo voy a hacer. Y nada, estas cortinas, la barra está doble, la compré hace 2 años por Amazon y viene súper bien, porque así tienes pues estas que son más decorativas, las de rayas, y luego en la barra de dentro, como veis, pues tengo las que son así, pues más tipo visillo, porque a mí no me gusta con
con mucha floritura. Aquí lo mismo, aquí también tengo otro grabado, no tengo muchas cosas. Eso es una chimenea que tenía mi madre en su casa, que la quitó y ya le pues todo lo que va sobrando, todo va para el apartamento. Luego pues este es un mueble de la televisión. Esta tele es súper pequeña, pero la verdad es que para un mes que venimos pues nos hace el apaño. Y esta mesa y estas 4 sillas, creo que esto se compró en Conforama hace ya un montón de años. No me acuerdo bien, pero creo que sí, creo que fue de Conforama. Y la verdad que esto no la utilizamos porque siempre comemos en la terraza. Y bueno, y aquí tengo otro grabado que la verdad que son súper bonitos. Yo los tenía antes en mi casa y como me supo mal y son, pues eso, son un poco caros, pues no quería deshacerme de ellos. Y nada, pues esto es lo que es el salón, comedor. No es gran cosa, pero para el verano, pues ¿qué queréis que os diga? A mí me es más que suficiente. I get a high every time we kiss, can't get enough, baby. So come give me love, all of your love. Won't you love me till the morning, love me in the evening, you know what I want. All of your love. Won't you hold me like I'm yours, show me that I'm yours, you know just what I want. All of your love. Won't you love me like the last time, like our time was right now, show me what it's about. Love me till the morning, love me in the evening, you know what I want. I know I'm yours, baby, so come give me love. You know you're mine, baby, so come give me love. I never felt nothing quite like this. I get a high every time. Bueno, y aquí pues tengo la cocina. La cocina no es muy grande, es pequeñita. Aquí tengo la típica nevera que se usa aquí, que es un combi. Esta ya la tenemos muchos años, pero funciona perfecto y como solo la usamos en verano, pues la verdad es que con eso nos apañamos. Aquí, bueno, pues nada, tengo la cafetera de Mucho Gusto, que esta la compré nueva este año porque la que teníamos cuando llegamos no... Sí funcionaba, pero se salía el agua, era un desastre y entonces nada, decidí comprarla nueva. Y nada, pues esta es la vitro con el horno, luego la mepansa, arriba tenemos todo armariada para, pues eso, para guardar lo que es la vajilla. No tenemos así gran cosa, porque ya os digo que aquí solo venimos en verano. Luego aquí tengo esta tabla que es de Ikea. Normalmente la suelo tener, mirad, la suelo tener aquí encima de la vitro, para que así no se me estropee la vitro, ¿veis? Y así si tengo que preparar algún sándwich o lo que sea, pues lo preparo ahí y ya tengo lo que es la bancada más libre. Aquí no tengo lavavajillas, aquí lo que tengo es la lavadora. Y bueno, pues ya os digo que aquí no tenemos grandes lujos, pero teniéndolo todo bien aseado, pues es suficiente. El fregadero es solamente de un seno, pero vamos, que aquí prácticamente pues no cocinamos mucho, la verdad. Siempre salimos fuera. Tengo una ventana que da a lo que es el pasillo. Y bueno, pues es la típica cocina de apartamento de playa. Aquí tengo una mesa, que aquí tengo pues nada, el rollo de papel, tengo el servilletero, tengo otra cafetera, que aquí es donde hago el café granizado, y nada, pues una panera. Aquí abajo tengo el cubo de la basura y aquí arriba es donde tengo el microondas, que la verdad es que pues, microondas hace falta. Y nada, aquí tengo enchufada la escoba eléctrica, que viene súper bien. Y esto de aquí es una estantería que es donde tengo pues, las ollas, así un poco las sartenes,
estas cazuelas de barro para cocinar y bueno, y poco más. La verdad es que la cocina pues está para reformar, pero bueno, teniéndola aseada y solamente para un mes o dos que venimos en verano al año, pues es suficiente. Cause I'm taking you to paradise, paradise. You know where we're going tonight, paradise, paradise. I'm taking you to paradise, paradise. I don't even care about the price, yeah. Paradise, paradise. I'm taking you, paradise. Bueno, y aquí pues tenemos lo que es el cuarto de baño. Bueno, pues mirad, aquí al entrar tenemos un zapatero porque como pues el apartamento no es muy grande, necesitamos espacio para lo que son zapatos. Entonces tenemos aquí pues bueno, pues lo que es un zapatero que viene súper bien. It's been so long since we've been gone. Feel that summer feel, but I don't wanna go if you ain't with me. Let's make a home, be all alone. Y bueno, pues aquí el lavabo de toda la vida. La verdad que teniéndolo todo aseado, o sea, no necesitamos nada más. Un espejo con luces, que es el inodoro, y la ducha, que la ducha es bastante amplia, y luego aquí pues nada, lo típico, el cesto de la ropa, y aquí tenemos un carrito con cestitas para las toallas, y aquí tenemos otro mueble pues para poner todo lo que son los productos de belleza y peines, en fin. Pues nada, un cuarto de baño muy normalito, muy de casa, muy de apartamento, que ya os digo que teniéndolo limpio a mí me es más que suficiente, tiene un tamaño bastante bien. Y nada, corazones, pues esto es lo que hay. Y bueno, pues aquí detrás de las puertas, como todas las puertas tienen cristal, no sé por qué, tenían todas cristal, pues nada, hice unas cortinitas para más privacidad. Esta es la del cuarto de baño y bueno, pues la verdad es que queda pues muy bueno. Paradise, paradise. I'm taking you. Come and take a seat next to me, babe. Let this pretty view take your breath away. Baby, we deserve a break from our old ways. Anywhere's home when you're with me. Come and take a seat next to me, babe. Let this pretty view take your breath away. Baby, we deserve a break from our old ways. Cause I'm taking you to paradise, paradise. You know where we're going tonight, paradise, paradise. I'm taking you to... Bueno, y aquí lo que tengo es la terraza, la famosa mesa, el rinconcito de relax. Tengo plantas, ya lo sabéis, esto me crea un bienestar increíble.
veces me siento a leer. Y nada, mirar las vistas que tengo desde aquí, lo que es la marina, la playa. Hoy el mar está precioso, precioso, precioso. Así que un desayuno con estas vistas, eso no lo cambio yo por nada del mundo, la verdad. Pues nada, corazones, como veis, este apartamento no es que sea gran cosa, está para reformar, porque bueno, pues yo quiero reformarlo y hacerlo a mi gusto y decorarlo. Cada año compro alguna cosa, ya habéis visto que este año he comprado las fundas de los sofás porque estaban un poco así, pero yo para un mes o mes y medio que vengo en verano lo disfruto tanto que me da lo mismo, y es lo que os digo, que no hace falta tener una mansión para disfrutar. Mirad qué maravilla de terraza. O sea, es que esto a mí me da la vida. Esto, corazones, a mí me da la vida. Así que nada, corazones, lo dicho, si os ha gustado, espero que me regaléis un me gusta y os espero en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!